buenos días, tardes o noches. Para el tema de este discurso elegí el de la historia de México, no tanto como la historia desde su principio hasta la actualidad, sino tomando en cuenta ciertos aspectos que quiero comentar. La historia de México es muy rica, en acontecimientos, en lugares, en fechas importantes, en personajes. Desgraciadamente se ha polarizado y se ha dividido todo en dos bandos opuestos: los buenos, los malos, o los héroes y los villanos. Y ha habido acontecimientos importantes y muy significativos que han generado heridas que aún duelen en el corazón del pueblo mexicano. Tal es el caso de la guerra con Estados Unidos. Han pasado más de 100 años y esas heridas aún duelen. Incluso hay personas que cuando cruzan Estados Unidos dicen: esto fue territorio mexicano, tenemos que recuperarlo. ¿Cómo esa pasión se sigue manifestando ahí? Como consecuencia de esa guerra se perdió más de la mitad del territorio que México poseía como país en ese entonces. Y esas heridas aún duelen todavía. Otro episodio que aún duele es el de la llamada conquista de México. Hay quienes dicen que las civilizaciones que ya existían antes de la llegada de los españoles eran mejor que lo que trajeron ellos. Ya existía una organización, ya existía una cultura, ya existían maneras de enseñar, existían medicina, etc. Hay quienes dicen que de no haber llegado los españoles, la civilización no habría llegado y no tendríamos los adelantos que hoy tenemos. Está polarizado. Cada quien tiene una interpretación diferente o una manera de verlo, una concepción diferente de las cosas. Tenemos también a los personajes. Por ejemplo, tenemos a un Porfirio Díaz, a quienes algunos lo consideran un traidor, un dictador, y a quienes lo consideran una persona que fue un presidente ejemplar, que fue un presidente que trajo mucho progreso a México y que implementó mejoras y descubrimientos que ya había en otros países. Mismo caso el de Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide algunos lo consideran el padre de la patria y por tanto una persona ejemplar. Y hay quienes lo consideran también un traidor, porque durante la guerra de independencia tuvo que, al participar en la guerra, pues matar a muchos insurgentes. Tenemos ahí nuevamente la polarización. Algunos lo consideran bueno, otros malo, algunos héroe, otros traidor. Tenemos también el caso de Benito Juárez. Benito Juárez para muchos es el mejor presidente que ha tenido México. Sin embargo, otros le reclaman el no haber tenido la facultad de poder entablar relaciones con el Segundo Imperio Mexicano y la negligencia de él al liberar a Maximiliano cuando éste estaba preso. Así es el pueblo mexicano, está esa polarización, lleva eso dentro de sí. Y eso muchas veces ha ocasionado conflictos, ha ocasionado peleas, ha ocasionado diferentes manifestaciones de violencia. Sin embargo, esas heridas aún están ahí presentes y de alguna manera se tienen que corregir. No podemos seguir caminando así a lo largo de todo este siglo XXI. Necesitamos crear una nueva narrativa de la historia en el que no sean considerados como héroes o villanos, buenos o malos. Sabemos que el ser humano tiene fortalezas y tiene debilidades y que estos personajes, debido a sus puestos que ocupaban tanto civil como militar, como político o religioso, tuvieron que tomar decisiones en ciertos aspectos, en ciertos momentos de la historia. Y estas decisiones a veces fueron complicadas. Algunas veces acertaron, otras veces se equivocaron. Pero esa es la esencia del ser humano. Esos son los claroscuros que hay en el ser humano y que por lo tanto nos lleva a tener esas dos opciones de elegir. ¿Por qué no crear una identidad nueva del pueblo mexicano en el que ya no veamos así solamente con esos dos polos a las personas, sino que veamos a un todo, sus aciertos, sus desaciertos, pero comprender que por encima de todo fueron seres humanos? Tal vez así se podría crear una unidad, una unidad que tal vez en el actual presente no existe, pero que se pudiera generar a través de una narrativa diferente, a través de una concientización diferente y a través de una manera diferente de ver las cosas para crear una unidad como pueblo que nos lleve hacia un futuro más prometedor. Muchas gracias.